Hola a todas, mi nombre es Laia y soy hija de Ivette, que tuvo un hito cerebral en 2009. Recuerdo perfectamente el día que recibimos la noticia y cómo supuso un shock para mí. No estás preparada para que te pase algo así, no piensas que pueda pasarle algo así a tu madre cuando ha llevado una vida muy normal desde siempre, pero al final también nos adaptamos muy rápido a las nuevas situaciones y no sé cómo enseguida empiezas a querer esa situación, a adaptarte, a abrazarla, a aprender cosas nuevas, a valorar muchísimas cosas y no te queda otra al final que hacerlo así y que dentro de todas las nuevas responsabilidades que tienes, porque bueno, yo en mi caso mi madre actualmente tiene un grado 2 de discapacidad, dentro de esa discapacidad y esas nuevas capacidades, ¿no?, que tiene al final, hay que encontrar motivación y para mí es como muy importante ayudar a mi madre en eso y siento que me gusta y que es en lo que más trabajo con ella, en intentar pues viajar, hacemos muchos viajes, irnos de compras de vez en cuando, irnos a tomar un café, aunque sea dar un paseo, lo más sencillo, pero que ella sienta que al final dentro de que su vida ha cambiado mucho y tiene unas limitaciones, que puede ser y llevar una vida totalmente normal. Para mí eso es lo más importante, que ella se sienta así y no sé, intentar llevar una vida normal a nivel familiar, en casa y también, bueno, ser consciente de la situación, de lo que se puede hacer y de lo que no, pero intentar pues aceptarlo y llevarlo lo mejor posible. Esto es un poco en resumen porque podría hablar mucho más. Me ha dicho Laura que máximo 40 segundos y llevo 2 minutos, pero es que es muy difícil. Así que nada, un beso a todas.